Queridos hermanos y hermanas, buenos La días. pandemia ha messo allo scoperto la difficile situazione dei poveri. La pandemia ha expuesto la difícil situación de los pobres y la gran desigualdad que reina en el mundo. Y el virus, aunque no hace excepciones entre las personas, ha encontrado grandes desigualdades y discriminación en su devastador camino y las ha aumentado. Por lo tanto, la respuesta a la pandemia es doble. Por un lado, es esencial encontrar una cura para un pequeño pero terrible virus que pone al mundo entero de rodillas. Por otro lado, debemos curar un gran virus, el de la injusticia social, la desigualdad de oportunidades, la marginación y la falta de protección de los más débiles. En esta doble respuesta de sanación, hay una opción que, según el Evangelio, no puede faltar. Es la opción preferencial por los pobres. Y esta no es una opción política, ni una opción ideológica o una opción de partido, ni política. La opción preferencial por los pobres está en el centro del Evangelio. Y el primero que la hizo fue Jesús, lo hemos escuchado en este texto litúrgico de la segunda carta a los romanos a los corintios. Jesús se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Se hizo uno de nosotros. Por esto es en el centro del Evangelio está esta opción, al centro del anuncio de Jesús. El mismo Cristo, que es Dios, se ha despojado a sí mismo, haciéndose semejante a los hombres, y no eligió una vida de privilegios, sino la condición de siervo. Aniquiló a sí mismo para convertirse en un siervo. Nació en una familia humilde y trabajó como artesano. Al principio de su predicación anunció que en el reino de Dios los pobres son bienaventurados. Estuvo entre los enfermos, los pobres y los excluidos, mostrándoles el amor misericordioso de Dios. Y muchas veces fue juzgado como un hombre impuro, porque iba donde los enfermos, donde los leprosos, y estos contaminan a la gente según la mentalidad de esta gente. Y él ha arriesgado para estar cercano a los pobres. Por esto los seguidores de Jesús se reconocen por su cercanía a los pobres, a los pequeños, a los enfermos, a los encarcelados, a los marginados y los olvidados, los que no tienen ni comida ni ropa. Podemos leer el protocolo famoso por el cual estaremos siempre juzgados todos. En el Mateo 25. Este es un criterio clave de la autenticidad cristiana. Algunos piensan erróneamente que este amor preferencial por los pobres es una tarea de pocos, pero en realidad es la misión de toda la Iglesia. Así decía San Juan Pablo II. Todo cristiano y toda comunidad están llamados a ser instrumentos de Dios para la liberación y la promoción de los pobres. La fe, la esperanza y el amor nos empujan necesariamente hacia esta preferencia por los más necesitados, que va más allá incluso de la asistencia necesaria. Se trata de caminar juntos, dejándonos evangelizar por ellos, que conocen bien a Cristo sufriente, dejándonos contagiar por su experiencia de salvación, su sabiduría y su creatividad. Compartir con los pobres significa enriquecerse mutuamente. Y si hay estructuras sociales enfermas que les impiden soñar con el futuro,
Debemos trabajar juntos para curarlas, para cambiarlas. Y a esto conduce el amor de Cristo, que nos ha amado hasta el extremo y llega a las fronteras, a los márgenes, a las fronteras existenciales. Llevar las periferias al centro significa centrar nuestra vida en Cristo, que se hizo pobre por nosotros, para enriquecernos con su pobreza. Es lo que hemos escuchado. A todos nos preocupan las consecuencias sociales de la pandemia. Muchos quieren volver a la normalidad y reanudar la actividad económica. Por supuesto, pero esta normalidad no debería incluir la injusticia social y la degradación ambiental. La pandemia es una crisis y de una crisis no se sale iguales. Salimos o mejores o peores. No deberíamos salir mejores de esta crisis, de esta pandemia, para mejorar la injusticia social y la degradación ambiental. Hoy tenemos una ocasión para construir un mundo diferente. Por ejemplo, podemos hacer crecer una economía de desarrollo integral de los pobres y no de bienestar social. Yo no estoy con esto condenando la asistencia, la beneficencia. Las obras de asistencia son importantes, incluso las de voluntariados. Es una de las estructuras más bellas que tiene la Iglesia. No solo hay que hacer asistencia, sino que ir más allá para resolver los problemas que nos empujan a hacer asistencia. Es una economía que no recurre a remedios que en realidad envenenan la sociedad, como los rendimientos disociados de la creación de empleos decentes. Este tipo de beneficio está disociado de la economía real, la que debería beneficiar a la gente común. Y también es a veces indiferente al daño infligido a la casa común. La opción preferencial por los pobres, esta necesidad ético-social que proviene del amor de Dios, nos da el impulso para pensar y diseñar una economía en la que las personas, y especialmente los más pobres, estén en el centro. Y también nos anima a diseñar el tratamiento de los virus, dando prioridad a los que más lo necesitan. Qué triste sería si en la vacuna para el COVID-19 se diera prioridad a los más ricos. Sería muy triste si esta vacuna se convirtiera en propiedad de tal o cual nación y en vez de ser universal para todos. Y qué escándalo sería si toda la ayuda económica que estamos observando, la mayor parte con dinero público, se centrara en redimir, en rescatar las industrias que no contribuyen a la inclusión de los excluidos, de los marginados, a la promoción de los últimos, al bienestar común y a la cura de la creación. Son criterios para elegir cuáles serán las industrias que ayudarán, las que contribuirán a la inclusión de los excluidos, a la promoción de los últimos y al bienestar común y la cura de la creación. Son criterios. Si el virus se intensificara de nuevo en un mundo injusto para los pobres y los más vulnerables, debemos cambiar este mundo. Con el ejemplo de Jesús, el doctor del amor divino integral, es decir, de la curación física, social y espiritual, como la que hacía Jesús, debemos actuar ahora para curar las epidemias causadas por pequeños virus invisibles y para sanar las causadas por grandes y visibles injusticias sociales. Propongo que esto se haga desde el amor de Dios, colocando las periferias en el centro y los últimos en primer lugar. No olviden este protocolo sobre el cual seremos juzgados. Mateo 25.
Pongámoslo en práctica. En esta reanudación para salir de la epidemia. Y a partir de este amor, dice este Evangelio, anclado en la esperanza y fundado en la fe, un mundo más sano será posible. De lo contrario, saldremos peor de esta crisis. Y que el Señor nos ayude, que nos dé la fuerza para salir mejores, respondiendo a las necesidades del mundo de hoy. Muchas gracias. Queridos hermanos y hermanas, la pandemia ha dejado al descubierto la difícil situación de los pobres y la gran desigualdad que reina en el mundo. Ante esta situación, la respuesta es doble. Por un lado, hay que buscar una vacuna para el virus, que esté al alcance de todos. Pero también es necesario curar otro gran virus, el de la injusticia social, la marginación y la falta de oportunidades para los más débiles. Esta doble respuesta implica una elección evangélica, que es la opción preferencial por los pobres. Cristo mismo, siendo Dios, se despojó de su condición divina, nació en una familia humilde, trabajó, no eligió una vida de privilegio, sino una vida de servicio. Estaba en medio de la gente, se acercaba a los enfermos y a los pobres, mostrándoles el amor misericordioso de Dios. Su ejemplo es un criterio clave de autenticidad cristiana. Todos estamos llamados a ser instrumentos de Dios para ayudar a los más necesitados. Hoy nos preocupan las consecuencias sociales de la pandemia. Muchos quieren volver a la normalidad y retomar las actividades económicas, pero esa normalidad, entre comillas, no debería incluir las injusticias sociales y la degradación ambiental. Tenemos una oportunidad para construir algo nuevo, por ejemplo, dar impulso a una economía donde las personas, y sobre todo los más pobres, estén en el centro, una economía que contribuya a la inclusión de los marginados, a la promoción de los últimos, al bien común y al cuidado de la creación. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Pidamos a Jesús que nos ayude a curar las enfermedades que provocan los virus. Siento compasión de esta gente, pues hace ya 3 días que me siguen y no tienen qué comer. Y no quiero despedirlos en ayunas, porque temo que se desmayen en el camino. Sus discípulos le respondieron: estamos en un desierto. ¿Dónde vamos a encontrar suficiente pan como para alimentar a tanta gente? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tienen ustedes? Respondieron: 7 y algunos pescaditos. Entonces Jesús mandó a la gente que se sentara en el suelo. Tomó luego los 7 panes y los pescados, dio gracias y los partió. Iba entregándolos a los discípulos, y éstos lo repartían a la gente. Todos comieron hasta saciarse. Palabra del Señor. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. La crisi che stiamo vivendo a causa della pandemia colpisce tutti. La crisis que estamos viviendo a causa de la pandemia golpea a todos. Podemos salir mejores si buscamos todos juntos el bien común. Al contrario, usciremo peggiori. De lo contrario, saldremos peor. Lamentablemente, asistimos al surgimiento de intereses partidistas. Por ejemplo, hay quien quisiera apropiarse de posibles soluciones, como en el caso de las vacunas, y luego venderlas a los otros. Algunos aprovechan la situación para fomentar divisiones para buscar ventajas económicas o políticas, aumentando conflictos. Otros simplemente no se interesan por el sufrimiento de los demás.
pasan por encima y van por su camino. Son los devotos de Poncio Pilato. Se lavan las manos. La respuesta cristiana a la pandemia y a las consecuentes crisis socioeconómicas. La respuesta cristiana a la pandemia y a las consecuentes crisis socioeconómicas se basa en el amor. Ante todo, el amor de Dios que siempre nos precede. Él nos ama primero. Él nos precede siempre en el amor, en las soluciones. Él nos ama incondicionalmente y cuando acogemos este amor divino, entonces podemos responder de forma parecida. Amo no solo a quien me ama, mi familia, mis amigos, mi grupo, sino también a los que no me aman. Amo a quienes no me conocen, amo a quienes son extranjeros y también a los que me hacen sufrir o que considero enemigos. Esta es la sabiduría cristiana. Esta es la enseñanza de Jesús. El punto más alto de la santidad es amar a los enemigos. No es fácil, no es fácil. Cierto, amar a todos, incluidos los enemigos, es difícil. Diría que es un arte, pero es un arte que se puede aprender siempre y mejorar. El amor verdadero, que nos hace fecundos y libres, es siempre expansivo y también el amor verdadero de Jesús es expansivo e inclusivo. Este amor cura, sana y hace el bien. Muchas veces hace tanto bien una caricia que tantos argumentos. Una caricia, pensemos de perdón y no tantos argumentos para defenderse. El amor inclusivo que sana. El amor no se limita a las relaciones entre dos o tres personas, o a los amigos, o a la familia. Va más allá. Incluye las relaciones cívicas y políticas, incluso la relación con la naturaleza. El amor es inclusivo, todo. Como somos seres sociales y políticos, una de las más altas expresiones de amor es precisamente la social y política, decisiva para el desarrollo humano y para afrontar todo tipo de crisis. Sabemos que el amor fructifica a las familias y las amistades, pero está bien recordar que fructifica también las relaciones sociales, culturales, económicas y políticas, permitiéndonos construir una civilización del amor, como le gustaba decir a San Pablo VI y siguiendo sus huellas San Juan Pablo II. Sin esta inspiración prevalece lo contrario, la cultura del egoísmo, la cultura de la indiferencia, la cultura del descarte. Descartar aquello que yo no quiero, aquello que no quiero amar, lo que a mí me parece que es inútil en la sociedad. Hoy al ingreso, un matrimonio me ha dicho: oren por nosotros porque tenemos un hijo discapacitado. Y yo le pregunté: ¿cuántos años tiene? Tantos. Y ellos dijeron que lo acompañan, lo ayudan. Y toda una vida de los padres dedicada a ese hijo discapacitado. Esto es amor. Y los enemigos, los adversarios políticos, también a nuestro parecer parecen ser discapacitados. Parecen. Solo Dios sabe si lo son o no lo son. Pero nosotros tenemos que amarlos, tenemos que dialogar, tenemos que construir
esta civilización del amor, esta civilización política, social, de la unidad de toda la humanidad. Al contrario, las guerras, las divisiones, la envidia, también incluso las guerras en familia. El amor es inclusivo, es social, es familiar, es político. El amor invade todo. El coronavirus ci muestra que el vero bene per ciascuno. El coronavirus nos muestra que el verdadero bien para cada uno es un bien común, no es individual, y viceversa. El bien común es un verdadero bien para la persona. Si una persona busca solo el propio bien, es egoísta. En cambio, si la persona es más noble cuando busca el propio bien y lo abre para todos, lo comparte. La salud, además de individual, es también un bien público. Una sociedad sana es la que cuida de la salud de todos. De todos. Un virus que no conoce barriere, frontiere o distinciones culturali. Un virus que no conoce barreras, fronteras o distinciones culturales y políticas debe ser afrontado con un amor sin barreras, sin fronteras y sin distinciones. Este amor puede generar estructuras sociales que nos animen a compartir lo justo más que a competir, que nos permitan incluir a los más vulnerables y no descartarlos. Y que ci aiutano ad esprimere il meglio della nostra natura umana. Y que nos ayuden a expresar lo mejor de nuestra naturaleza humana y no lo peor. El vero amore non conosce la cultura dello scarto. El verdadero amor no conoce la cultura del descarte. No sabe qué es eso. Infatti, cuando amiamo e generiamo creatività, de hecho, cuando amamos y generamos creatividad, confianza y solidaridad, es ahí que emergen iniciativas concretas por el bien común. Y esto vale tanto a nivel de las pequeñas y grandes comunidades, como también a nivel internacional. Lo que se hace en la familia, lo que se hace en el barrio, lo que se hace en un pueblo, lo que se hace en una gran ciudad, lo que se hace internacionalmente es lo mismo. Es la misma semilla que crece y da frutos. Si tú en la familia, en el barrio, comienzas con la envidia, la lucha, seguramente se dará la guerra. Si en cambio tú comienzas con el amor, a compartir el amor, el perdón, tendremos amor y perdón para todos. Al contrario, si las soluciones a la pandemia llevan la huella del egoísmo, ya sea de personas, empresas o naciones, quizás podamos salir del coronavirus, pero ciertamente no de la crisis humana y social que el virus ha resaltado y ha acentuado. State attenti. Por lo tanto, estén atentos a no construir sobre la arena. Para construir una sociedad sana, inclusiva, justa y pacífica, debemos hacerlo encima de la roca del bien común. El bien común es una roca. Y esta es tarea de todos nosotros, no solo de algún especialista. Santo Tomás de Aquino decía que la promoción del bien común es un deber de justicia que recae sobre cada ciudadano. Cada ciudadano es responsable del bien común y para los cristianos es también una misión, como enseña San Ignacio de Loyola. Orientar nuestros esfuerzos cotidianos hacia el bien común es una forma de recibir y difundir la gloria de Dios. Purtroppo la política spesso non gode di buona fama. Lamentablemente, la política a menudo no goza de buena fama y sabemos el por qué. Esto no quiere decir que los políticos sean todos malos, no. Solo digo que lamentablemente la política a menudo no goza de buena fama. ¿Por qué?
Porque no hay que resignarse a esta visión negativa, sino reaccionar, demostrando con los hechos que es posible, es más, necesaria una buena política, la que pone al centro la persona humana y el bien común. Si ustedes leen la historia de la humanidad, van a encontrar a tantos políticos santos que han ido por este camino. Es posible en la medida en la que cada ciudadano, y de forma particular quien asume compromisos y encargos sociales y políticos, arraigue su actuación en los principios éticos y lo anima con el amor social y con amor político. Los cristianos, de modo particular, los fieles laicos, están llamados a dar buen testimonio de esto y pueden hacerlo gracias a la virtud de la caridad, cultivando la intrínseca dimensión social. Es por tanto tiempo de incrementar nuestro amor social, contribuyendo todos a partir de nuestra pequeñez. El bien común requiere la participación de todos. Si cada uno pone de su parte y si no se deja a nadie fuera, podremos regenerar buenas relaciones a nivel comunitario, nacional, internacional y también en armonía con el ambiente. Así en nuestros gestos, también en los más humildes, se hará visible algo de la imagen de Dios que llevamos en nosotros, porque Dios es Trinidad de amor. Dios es amor. Esta es la más bella definición de Dios que en la Biblia nos da el apóstol Juan, que tanto amaba a Jesús, que Dios es amor. Con su ayuda podemos sanar al mundo, trabajando todos juntos por el bien común. No solo por mi bien, sino por el bien común de todos. Gracias. Queridos hermanos y hermanas, la crisis que estamos viviendo a causa de la pandemia nos afecta a todos. Para superar este momento difícil, deberíamos buscar entre todos el bien común. Pero vemos que algunos, lamentablemente, lo que buscan es aprovecharse para obtener ventajas económicas o políticas. Otros intentan dividir y fomentar conflictos, y también hay personas que permanecen indiferentes ante el sufrimiento de los demás. La respuesta cristiana a esta situación es el amor y la búsqueda del bien común. El amor verdadero cura, sana, nos hace libres, nos hace fecundos, es expansivo e inclusivo. Amar como Dios nos ama no es fácil, pero es un arte que podemos aprender y mejorar. Porque no se trata de amar solo a quien me ama, a mi familia, a mis amigos, sino a todos, incluso a los que no me conocen, a los extranjeros o a quienes me han hecho sufrir. El amor verdadero también se extiende a las relaciones sociales, culturales, económicas y políticas, así como a la relación con la naturaleza. El coronavirus nos muestra que el bien para cada uno es un bien para todos, que la salud de cada persona es también un bien público. Por eso una sociedad sana es la que se hace cargo de la salud de todos. Y a este virus, que no conoce fronteras ni hace distinciones sociales, es necesario que le respondamos con un amor generoso, sin límites, que no hace acepción de personas, que nos mueve a ser creativos y solidarios y que hace surgir iniciativas concretas para el bien común.
Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos a Dios, Trinidad de amor, que nos ayude a cultivar la virtud de la caridad a través de gestos de ternura, gestos de cercanía hacia nuestros hermanos. Así, con su ayuda, podremos curar el mundo trabajando unidos por el bien común. Que el Señor los bendiga a todos. Este ha sido el saludo final del Papa Francisco. En esta audiencia ahora se procede al canto del Padre Nuestro. Acompañemos. Parece un anuncio de alegría pura destinado a hacer feliz a la Virgen. ¿Quién entre las mujeres de esa época no soñaba con convertirse en la madre del Mesías? Pero junto con la alegría esas palabras predicen a María una gran prueba. ¿Por qué? Porque en quel momento era promesa sposa, no era sposata. Porque en aquel momento estaba desposada, no estaba casada con José. En una situación como esa, la ley de Moisés establecía que no debía haber relación ni cohabitación. Por lo tanto, si tenía un hijo, María habría transgredido la ley y las penas para las mujeres eran terribles. Se preveía la lapidación. Ciertamente el mensaje divino habrá colmado el corazón de María de luz y fuerza. Sin embargo, se encontró ante una decisión crucial. Decir sí a Dios arriesgándolo todo, incluso su vida, o declinar la invitación y seguir con su camino ordinario. ¿Y qué hace? Responde así: hágase en mí según tu palabra. Pero en la lengua en que está escrito el Evangelio hay más. La expresión verbal indica un fuerte deseo, la firme voluntad de que algo se cumpla. En otras palabras, María no dice si tiene que hacerse, que se haga, si no se puede ser de otra manera. No expresa una aceptación débil y desganada, sino un deseo fuerte y vivo. No es pasiva, sino activa. No se resiste a Dios, se adhiere a Dios. Es una enamorada dispuesta a servir a su Señor en todo e inmediatamente. Podría haber pedido más tiempo para pensarlo o más explicaciones sobre lo que pasaría. Quizás podría haber puesto algunas condiciones. En cambio, no se toma tiempo, no hace esperar a Dios, no pospone. ¿Cuántas veces pensemos en nosotros ahora? ¿Cuántas veces nuestra vida está hecha de postergaciones? Incluso nuestra vida espiritual. Por ejemplo, sé que me hace bien rezar, pero hoy no tengo tiempo. Sé que ayudar a alguien es importante, pero hoy no puedo. Lo haré mañana. Sé que ayudar a alguien es muy importante y que debo hacerlo. Lo haré mañana. Postergar las cosas. Hoy a las puertas de la Navidad, María nos invita a no aplazar, a decir sí. Debo rezar, sí. Busco y rezo. Debo ayudar a los otros, sí. ¿Cómo hago? Y lo hago, sin aplazar las cosas. Todo sí cuesta.
cada sí cuesta. Pero siempre es menos de lo que le costó a ella ese valiente y decidido sí. Ese hágase en mí según tu palabra, que nos trajo la salvación. Y nosotros, ¿qué sí podemos decir? En estos tiempos difíciles, en lugar de quejarnos de lo que la pandemia nos impide hacer, hagamos algo por los que tienen menos. No el enésimo regalo para nosotros y nuestros amigos, sino para una persona necesitada en la que nadie piensa. Y otro consejo: para que Jesús nazca en nosotros, vayamos a confesarnos. Non ci lasciamo portare avanti dal consumismo. No nos dejemos llevar adelante por el consumismo. Uy, debo comprar regalo, debo hacer esto, aquello. Esa frenesía de hacer cosas, cosas y cosas. Lo importante es Jesús. El consumismo. El consumismo, hermanos y hermanas, nos ha secuestrado la Navidad. El consumismo no está en el pesebre de Belén. Ahí está la realidad, la pobreza, el amor. Prepariamo il cuore come di María. Preparemos el corazón como el de María, libre del mal, acogedor, dispuesto a acoger a Dios. Hágase en mí según tu palabra. Es la última frase de la Virgen en este último domingo de Adviento y es la invitación a dar un paso concreto hacia la Navidad. Porque si el nacimiento de Jesús no toca la vida nuestra, la tuya, la de todos, si no toca la vida, pasa en vano. En el Ángelus también nosotros diremos ahora: hágase en mí según tu palabra. Que la Virgen nos ayude a decirlo con nuestra vida, con la actitud de estos últimos días para prepararnos bien a la Navidad. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, uc angelo nuntiante Christi Filii Tui, incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum, Ex hoc nunc et usque in saeculum. aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, Queridos hermanos y hermanas,
La pandemia de coronavirus ha causado un particular malestar a los trabajadores marítimos. Muchos de ellos, unos 400.000 en todo el mundo, están bloqueados en las naves, superando el término de sus contratos y no pueden volver a casa. Pido a la Virgen María Stella Maris que los consuele a estas personas y a todos aquellos que viven situaciones de dificultad. Y exhorto a los gobiernos a que hagan todo lo posible para que puedan volver con sus seres queridos. Este año, los organizadores han tenido la feliz idea de hacer la muestra 100 pesebres bajo las columnas del brazo de la Plaza de San Pedro. Son pesebres que realizan una catequesis de la fe del pueblo de Dios. Los invito a visitar los pesebres que se encuentran entre las columnas para entender cómo la gente busca con el arte de hacer ver cómo nació Jesús. Los pesebres que están ahí entre las columnas son una gran catequesis de nuestra fe. Los saludo a todos ustedes, romanos y peregrinos de varios países, familias, grupos parroquiales, asociaciones e individuos. En la Navidad, que ya está cercana, sea para cada uno una ocasión de renovación interior, de oración, de conversión, de pasos adelantes en la fe y de fraternidad entre nosotros. Mirémonos en torno, miremos a quienes están en dificultad, el hermano que sufre, donde quiera se encuentre, porque el hermano que sufre nos pertenece, es Jesús en el pesebre. El que sufre es Jesús. Pensemos un poco en esto. Que la Navidad sea un acercarse a Jesús en este hermano, en esta hermana. Él, en el hermano necesitado, el pesebre es el pesebre viviente. El pesebre que encontraremos de verdad el Redentor. Médicos, con los enfermos que tienen discapacidades, que han sido contagiados con el COVID-19. Oremos por ellos, que están siempre al servicio de estas personas con diversas discapacidades, pero no tienen la habilidad que tenemos nosotros. El Señor hizo salir a su pueblo con alegría y a sus elegidos entre cantos de triunfo. Aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Signore, nuestra paz. Señor, nuestra paz, ten piedad de nosotros. Cristo, nuestra Pascua, ten piedad de nosotros. Señor, nuestra vida, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso. Señor, Hijo único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo,
atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Padre, que nella tua immensa bontà estendi a tutti Dios nuestro, que haces crecer el número de quienes creen en ti con la abundancia de tu gracia, mira con bondad a tus elegidos y reviste de feliz inmortalidad a los que han renacido por el bautismo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Dagli Atti degli Apostoli. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los miembros del Sanedrín estaban asombrados de la seguridad con que Pedro y Juan hablaban, a pesar de ser personas poco instruidas y sin cultura. Reconocieron que eran los que habían acompañado a Jesús, pero no podían replicarles porque el hombre que había sido sanado estaba de pie al lado de ellos. Entonces les ordenaron salir del Sanedrín y comenzaron a deliberar diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque no podemos negar que han realizado un signo bien patente, que es notorio para todos los habitantes de Jerusalén. A fin de evitar que la cosa se divulgue más entre el pueblo, debemos amenazarlos para que de ahora en adelante no hablen de ese nombre. Los llamaron y les prohibieron terminantemente que dijeran una sola palabra o enseñaran en el nombre de Jesús. Pedro y Juan, sin embargo, les respondieron: juzguen si está bien a los ojos del Señor que les obedezcamos a ustedes antes que a Dios. Nosotros no podemos callar lo que hemos visto y oído. Después de amenazarlos nuevamente, los dejaron en libertad, ya que no sabían cómo castigarlos, por temor al pueblo que alababa a Dios al ver lo que había sucedido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. Rendete grazie al Signore perché è buono. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. El Señor es mi fuerza y mi protección. Él fue mi salvación. Un grito de alegría y de victoria resuena en las carpas de los justos. La mano del Señor hace proezas. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. La mano del Señor es sublime, la mano del Señor ha hecho proezas. El Señor me castigó duramente, pero no me entregó a la muerte, y anunciaré las obras del Señor. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. Abran las puertas de la justicia y entraré para dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor, solo los justos entran por ella. Yo te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. Y escuchamos el canto del Víctima Pascale, la secuencia de Pascua, el canto de la Magdalena que anuncia la resurrección de Jesucristo.
Este es el día que hizo el Señor. Alegrémonos y regocijémonos en Él. Aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Del Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús, que había resucitado a la mañana del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, aquella de quien había echado 7 demonios. Ella fue a contarlo a los que siempre lo habían acompañado, que estaban afligidos y lloraban. Pero ellos, cuando la oyeron decir que Jesús estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Después se mostró con otro aspecto a 2 de ellos que iban caminando hacia un poblado. Y ellos también fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco les creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mientras estaban comiendo y les reprochó su incredulidad y su obstinación, porque no habían creído a quienes lo habían visto resucitado. Entonces les dijo: vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia a toda la creación. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Los jefes, los ancianos, los escribas, estos hombres, escuchando la franqueza con que hablaban y sabiendo que eran personas sin instrucción y por lo tanto no sabían escribir, estaban asombrados. No entendían, no podemos entender cómo esta gente tiene esa valentía y tiene esta franqueza. Esta palabra es una palabra muy importante que se transforma en el estilo propio de los predicadores cristianos, también en los Hechos de los Apóstoles: franqueza, valentía. Es decir claramente, viene de la raíz griega de decir todo. Y también nosotros usamos tantas veces esta palabra, la palabra griega para hablar de esto: parresía, franqueza, coraje. Ellos tenían esta franqueza, valentía, parresía. Ellos no entendían. Franqueza. El coraje, la franqueza con que los primeros apóstoles predicaban, se ve en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que está lleno de esto. Pablo, Barnabás, buscaban de explicar a los hebreos con franqueza el misterio de Jesús. Predicaban el Evangelio con franqueza. Pero hay un versículo que me gusta tanto en la carta a los hebreos. Cuando el autor de la carta a los hebreos se da cuenta que hay alguna cosa en la comunidad que está yendo hacia abajo y se está perdiendo aquella cosa que es necesario deponer. Están transformándose en tibios, y les dice esto. No recuerdo bien la citación, creo
creo que es el capítulo 3, no lo recuerdo bien, y dice esto: recuérdense de los primeros días. Ustedes sostuvieron una lucha grande y dura. No tiren su franqueza de los primeros días. Retomen ese coraje, esa franqueza de los primeros días y vayan hacia adelante. No se puede ser cristiano sin que venga esta franqueza. Si no tienes esta franqueza, no eres un buen cristiano. Si no tienes coraje, al explicar tu posición, tú entonces resbalas sobre ideología, sobre explicaciones, pero te falta esa franqueza, te falta ese estilo cristiano, la libertad de hablar, de decir las cosas con coraje. Y después vemos que los jefes, los ancianos y los escribas son víctimas de esta franqueza, porque lo ven y no saben qué hacer. Se daban cuenta que eran personas poco instruidas y sin cultura. Estaban asombrados y los reconocían como aquellos que habían estado con Jesús. Pero no podían replicarles nada porque el hombre que había sido sanado estaba de pie al lado de ellos. En lugar de aceptar la verdad como se veía, tenían el corazón tan cerrado que han buscado la vía diplomática, la vía del compromiso. Asustémoslos un poco y veamos si así se quedan en silencio. Ellos fueron puestos al rincón, los arrinconaron por la franqueza, pero no les venía en mente plantearse, ¿no será verdad esto? Porque tenían el corazón cerrado, duro. El corazón estaba corrupto. Esto es uno de los dramas, la fuerza del Espíritu Santo que se manifiesta en esta predicación, en esta locura de la predicación, no puede entrar en los corazones corruptos. Por eso estemos atentos, ¿eh? Pecadores sí, corruptos jamás. Para no llegar a esta corrupción, que tiene tantas maneras de manifestarse. Estaban arrinconados, no sabían qué decir. Y al final han encontrado un compromiso, no un arreglo. Los asustamos un poco y los invitan y les ordenaron no hablar jamás ni enseñar en el nombre de Jesús. Hagamos la paz. Ustedes váyanse en paz, pero no hablen en el nombre de Jesús. No enseñen. A Pedro lo conocemos. No era un valiente. Era un poco cobarde. Había renegado de Jesús. Pero ¿qué cosa pasó ahora? Respondieron: juzguen si está bien a los ojos del Señor que los obedezcamos a ustedes antes que a Dios. Nosotros no podemos callar lo que hemos visto y oído. ¿De dónde viene este coraje? Este cobarde que había renegado del Señor, ¿qué pasó en el corazón de este hombre? El don del Espíritu Santo. La franqueza, el coraje, la parresía es un don, es una gracia que da el Espíritu Santo. El día de Pentecostés. Propiamente después de recibir el Espíritu Santo, fueron a predicar. Valientes, una cosa nueva para ellos. Esto se llama coherencia. La señal del cristiano, del verdadero cristiano, es ser valiente, decir la verdad, porque es coherente. Y esta coherencia
llama el Señor en el envío, en esta síntesis que hace Marcos en el Evangelio, resucitado en la mañana, y después hace una síntesis de la resurrección. Les reprochó su incredulidad y su obstinación porque no habían creído a quienes lo habían visto resucitado. Y con la fuerza del Espíritu Santo, el saludo de Jesús es: reciban el Espíritu Santo. Y les dice: vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia a toda la creación. Vayan con coraje, vayan con franqueza, no tengan miedo. Retomo la carta a los hebreos. No voten su franqueza, no voten este don del Espíritu Santo. La misión nace propiamente de aquí, de este don que nos hace valientes, francos en el anuncio de la palabra. Que el Señor nos ayude siempre a ser así, valientes. Esto no quiere decir ser imprudentes, no, valientes. El coraje cristiano siempre es prudente, pero es coraje. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor Dios, por estos misterios pascuales, concédenos ser constantes en la acción de gracias, para que la continua eficacia de tu obra redentora sea fuente de inagotable alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo, destruyó la muerte y resucitando, restauró la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría y junto con los ángeles y los santos cantan un himno a tu gloria. Cieli e la terra sono pieni
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, dato in sacrificio per voi. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santísimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, según la carne. Y con nuestro obispo, el Papa Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, con San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.
Amén. Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Intercambien un signo de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo entregado, sangre derramada, cuerpo y sangre de Cristo, el sacrificio perfecto, la oblación agradable al Padre, se ha hecho presente nuevamente sobre el altar de la Iglesia, y el Papa comulga con ese cuerpo y esa sangre, y junto a él nos unimos en comunión espiritual, en este momento en que no podemos acceder sacramentalmente a la Eucaristía. Somos invitados a esta comunión espiritual. Las personas que no pueden hacer la comunión, hagan ahora la comunión espiritual. A tus pies me postro, oh Jesús mío, y te ofrezco el arrepentimiento de mi corazón contrito, que se abisma en su nada delante de tu santa presencia. Te adoro en el sacramento de tu amor, la Eucaristía, y deseo recibirte en la pobre morada que te ofrece mi alma. Esperando la dicha de la comunión sacramental, quiero poseerte en espíritu. Ven a mí, oh mi Jesús, que yo vengo a ti.
y que tu amor inflame todo mi ser en la vida y en la muerte. Creo en ti, espero en ti, te amo. Y con profundo recogimiento entramos en esta comunión